Gracias te damos, Padre amado, por una nueva oportunidad de reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Te damos la bienvenida, Padre Celestial. Sabemos que estás aquí en medio de nosotros, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor, y tu palabra dice que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre, bendito eres, mi Dios. Creador del cielo y de la tierra, creador del universo, de todo lo que en ella hay, Señor. Oh Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor. A ti, Jesús, damos toda la honra, todo el honor, toda la gloria, toda majestad, toda potestad, todo señorío. Te damos la bienvenida, Jesús. Te decimos que tú eres nuestro rabí, nuestro rabuní, nuestro maestro, y nosotros somos tus discípulos, Señor. Padre, no hay lugar mejor que estar sentado a los pies del Maestro. Bendito eres, Jesús, bendito eres. Gloria sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por una nueva oportunidad de sentarnos a tus pies para ser instruidos, porque estamos totalmente seguros que esta palabra proviene directamente del corazón del Padre y que es directamente puesta en nuestros corazones por Jesús y revelada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, también te damos la bienvenida. Te pedimos que te pasees libremente hoy por este lugar, que inundes todo con tu presencia, las paredes, las ventanas, el techo, todo, cada rincón de esta casa, inúndala con tu presencia, Espíritu Santo. Te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para poder recibir la palabra, la revelación que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo te doy gracias una vez más, Señor, por una oportunidad nueva para servirte, mi Dios. Padre, en humildad, me quito, Señor, me quito de en medio, sabiendo que eres tú, Padre amado, porque es tu mensaje, es tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Yo no hay nada que yo pueda hacer o decir, Señor, que pueda producir ningún impacto, ningún cambio, ni en las personas, ni en nada, Señor. Yo solamente soy un vaso, yo solamente soy un medio que tú usas, Señor. Padre, yo te doy las gracias, Padre amado, por esa oportunidad que tú me das de servirte, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú impartiendo la palabra, que seas tú instruyendo a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el preciosísimo nombre del Rey y Señor de nuestras vidas, porque en ese nombre hacemos todo lo que hacemos. Y en ese nombre decimos amén, amén, amén y amén. Amén. Ok. Bueno, gracias a Dios estamos retomando nuevamente nuestras clases. Estuvimos sin querer de vacaciones. Todo el mes de julio estuvimos sin dar clases. Pero bueno, estamos comenzando un nuevo mes, el mes de agosto, el octavo mes del año, número de nuevos comienzos, número de nuevos principios. Así que yo doy gracias al Señor porque sé que el Señor nos está preparando para llevarnos a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Esto fue una revelación que me dio el Señor hace unos cuantos meses y sé que estamos entrando en esa temporada de nuevo nivel, tú sabes, de mayor revelación. Así que estemos expectantes, no solamente de las clases que vamos a estar teniendo, no solamente de lo que yo pueda enseñar, sino de lo que Dios va a hacer. Nosotros ya tenemos que estar preparándonos para entrar en una nueva dimensión de lo profético, ¿ok? Acuérdense que esto es un ministerio profético y los que estamos aquí, estamos porque a Dios le ha placido, porque le dio la gana. Así usted piense, yo no tengo nada de profético, mi llamado no es profético, lo mismo decía yo. ¿Ok? Yo pensaba que mi llamado era evangelístico. Todo el tiempo pensé que mi llamado era evangelístico. Mas sin embargo, como digo siempre, el Señor nos llama a hacer cosas en las que nosotros no tenemos expertise.
para que la gloria sea toda para Él, ¿ok? Cuando Él nos llama a hacer esa clase de cosas, Él nos equipa y por eso estamos nosotros aquí. Por eso a Él le ha placido a formar este ministerio y que ustedes formen parte de este ministerio, ¿ok? Porque hay un llamado profético en sus vidas. Tenemos que estar expectantes, como les dije anteriormente, de lo que Dios va a hacer. Tenemos que nosotros orar y pedirle al Señor que queremos comenzar a caminar en el Espíritu. Nosotros tenemos que comenzar a operar en los dones del Espíritu. Nosotros no podemos seguir siendo esa iglesia dormida que va a los servicios los domingos y ya, that's it. No, nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que pedirle al Señor, y la palabra de Dios dice que si nosotros oramos y le pedimos lo que pidamos con fe, Él nos lo va a dar. ¿Qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir bienes? ¿Vamos a pedir? No, lo que tenemos que pedir son los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comenzar a querer caminar en los dones del Espíritu Santo. El don de discernimiento de espíritu, el don de sanidad, el don de profecía, todos esos dones que están mencionados en la Biblia. Nosotros tenemos que pedirle al Padre que queremos comenzar a caminar en esos dones. Nosotros estamos viendo esta clase de guerra espiritual de los últimos tiempos. ¿Por qué se llama de los últimos tiempos? Porque no es nada comparado con lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Yo no voy a venir aquí a decirle que se ponga la armadura o cómo tiene que pegarle 4 gritos ¿cómo se llama? A los demonios. No, nosotros hemos comenzado escudriñando lo que dice la palabra de Dios de quiénes son los demonios. Nosotros tenemos que tener a nuestro enemigo plenamente identificado. Saber contra quién estamos peleando. Si usted no sabe contra quién está peleando, cuáles son sus armas, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus artimañas, mal puede usted defenderse y peor, no puede atacarlo. ¿Ok? Nos agarra totalmente desprevenidos. Pues no más. Entonces por eso nosotros hemos comenzado a ver cosas que anteriormente, esto no es algo que se predica en las iglesias. Es más, esto es algo que se cuestiona en las iglesias. Porque a veces nosotros usamos herramientas que en las iglesias no se usan. ¿Ok? Nosotros usamos libros que son considerados apócrifos, mas sin embargo son libros, ¿cómo se llama? Históricos. Son libros ¿cómo se llama? El pueblo hebreo los usa y los respeta. ¿Ok? Nosotros hacemos uso de todo aquello que sirva para confirmar la palabra de Dios en la Biblia. No la niega, la confirma. ¿Amén? Amén. Ok. Nosotros el día de hoy, y yo he considerado pertinente que hagamos un repaso de lo que vimos inicialmente en esta clase. Porque vi donde habíamos quedado y me pareció poco prudente entrar de lleno en ese punto sin hacer un repaso de lo que habíamos visto anteriormente, porque íbamos a estar perdidos, ¿ok? Entonces hoy vamos a hacer un repaso de lo que es la teoría del gap para poder dar por culminado o por terminado este capítulo. Si lo terminamos hoy, perfecto, gloria a Dios. Si no, lo terminamos el lunes de la semana que viene, antes de ya entrar en materia. Pero ya nosotros hemos identificado, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó durante la caída de Lucifer? Hemos identificado la historia de los gigantes, hemos identificado la historia de los Watchers, todo lo que es la teoría de los gigantes, la teoría de los Watchers. Hemos sustentado con, ¿cómo se llama? Con basamento, fundamento bíblico, ¿ok? Porque aquí todo lo que se enseña tiene fundamento bíblico. Aquí nosotros no estamos predicando herejías, ni estamos haciendo cosas fuera de la Biblia. ¿Ok? Y basados en eso, nosotros hemos explicado quiénes eran los gigantes, quiénes eran los Watchers, en qué libros de la Biblia aparecen. ¿Ok? Aquí hemos enseñado, y vale la pena repetirlo nuevamente, lo que es el Pesher. ¿Ok? Pesher, sí. Que es el significado secundario profundo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un significado primario, que es el que está asequible, para cualquier persona. Cualquier persona que se siente a leer las escrituras, ese significado está para todo el mundo. Pero hay un significado secundario, un significado más profundo, que es para aquellas personas que escudriñan la palabra de Dios, que es para aquellas personas que meditan en la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Okay. Entonces, bueno, una vez dicho esto, comencemos. Hoy vamos a ver la teoría del gap
entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Quién me puede leer Génesis 1.1? Léame Génesis 1 y Génesis 1.2. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando de que Dios creó los cielos y la tierra, pero después en Génesis 1.2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Más adelante nosotros vamos a ver todo lo que es el fundamento bíblico de por qué hay un gap, tiene que existir una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Porque Dios no es un Dios que va a crear una tierra desordenada y vacía. ¿Ok? Pero comencemos por el principio. Considerando la genealogía del ser humano, desde Adán, que es el primer ser humano en nuestra era, es razonable estimar que de Adán a nuestra época han transcurrido aproximadamente 6.000 años. Eso nosotros lo vemos en el libro de Mateo, ¿ok? Mateo lista todas las generaciones de Jesús hasta Adán, ¿ok? Y si uno saca las cuentas de los años que vivió cada uno, de quién es el hijo de quién, entonces dice, fulano engendró a Sutano, Sutano era de la edad de no sé cuánto, y después entonces tuvo a Perencejo y a Sutanejo, y tenía tantos años cuando lo tuvo, y fulanito duró, o vivió 120 años, y el otro vivió no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé qué más. Todo eso suma 6.000 años. ¿Ok? Entonces, la historia desde que Dios compone el mundo, desde que Dios hace el mundo, y desde Adán hasta nuestra época, es apenas una mínima parte de la edad o de la historia de nuestro planeta y del universo. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? La era adámica o la dispensación adámica, según nosotros vemos en la Biblia, tendrá una duración de 7.000 años, culminando con el reino milenial de Jesucristo en la tierra, reinando desde Jerusalén. Entonces nosotros estamos por culminar los primeros 6.000 años. Y esto es algo que el Señor también ha puesto en mi corazón. Y creo que vamos a dar esa clase. No solo para entenderla nosotros, sino para que nosotros podamos explicarle a la gente por qué estamos en la antesala de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros tenemos que explicarle a las personas lo que son las diferentes dispensaciones. ¿Ok? ¿Cuánto duró la dispensación de la ley? ¿Cuánto duró la dispensación de los reyes? ¿Cuánto duró la dispensación de no sé qué más? La dispensación de la gracia, que dura 2.000 años. ¿Y por qué nosotros decimos que son 6.000 años de Adán a la fecha? Y que cuando culminen esos 6.000 años, entonces es cuando viene Jesucristo, se produce todo lo que está profetizado en los libros, y después viene el último periodo de esos 7.000 años, que es el reino milenial de Cristo en la tierra. ¿Ok? Entonces nosotros estamos ahorita justamente en esa antesala. Han transcurrido ya casi los primeros 6.000 años de esta era adámica. ¿Ok? Entonces, precisamente los listados generacionales en la Biblia nos permiten hacer un conteo más o menos razonable de lo que es la edad de nuestra raza. Y eso es bien importante. La edad de nuestra raza es 6.000 años. Más no la edad de la Tierra, más no la edad del universo, ¿ok? Porque por eso nosotros a veces salimos como las tablas en la cabeza, como decimos en Venezuela, o salimos como perro en misa, cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, y lo primero que nos hacen para ¿cómo se llama? Enfrentarnos o para refutarnos es justamente, no, pero si tu Biblia dice que tenemos 6.000 años y hay fósiles que tienen 100.000 y 200.000, y entonces nosotros ustedes saben, hemos llegado a la época en que nosotros no nos podemos quedar más así como, ay, sí, me tengo que quedar callado y no tengo argumentos para rebatir. No, ¿ok? Porque vuelvo y les repito, la ciencia
apoya lo que dice la Biblia, ¿ok? Los libros históricos soportan lo que dice la Biblia. Y nosotros no podemos seguir en la cajita de la religiosidad creyendo por dogma de fe y tratando de ¿cómo se llama?, de evangelizar dándole bibliazos a la gente por la cabeza. Nosotros estamos ya en una era muy avanzada donde la tecnología está avanzada, la ciencia está avanzada, el conocimiento está avanzado. Inclusive, mal que bien, todo el mundo tiene acceso al internet. La gente sabe, se instruye en las cosas. Mientras que nosotros estamos metidos en la caja de la religiosidad, metidos dentro de las cuatro paredes de una iglesia, creyendo que la Tierra tiene 6.000 años. No, nosotros lo que tenemos es que instruirnos en cuál es la edad de la Tierra, cuál es la edad del universo y cómo confluyen ambas historias o ambas cosas, ¿ok? No nos podemos seguir quedando callados, no podemos seguir permitiendo que desestimen lo que dice nuestra Biblia, ¿ok? Lo que tenemos es que justamente preocuparnos en instruirnos cómo debatir, cómo rebatir esos argumentos. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Fíjense ustedes, y esto es algo bien importante que yo lo traje a colación la vez pasada en la clase que tuvimos, pero de una manera como muy por encima. Y hoy ahondé un poquito más en esto porque considero que es bien importante que nosotros sepamos esto. Ustedes saben que la ciencia ha determinado que hubo un ancestro común para todas las generaciones modernas. Una sola persona, común para todo lo que es la generación moderna. Los 3.000 millones de habitantes tiene el mundo. Creo que son 3.000 millones, 6.000 millones. La verdad es que no sé. No estoy segura. Pero los 3.000 millones o las 6.000 millones de personas que tiene el mundo tienen un ancestro común. Y esa persona la han llamado los científicos la Eva mitocondrial. ¿Ok? Presten oído, presten atención. Eva mitocondrial. ¿Qué es la Eva mitocondrial? Según la genética humana, porque entonces ahora, y acuérdense que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos todo se sabrá y que la ciencia aumentará. La forma en cómo ha aumentado la ciencia últimamente es lo que nos permite llegar a este nivel de conocimiento. ¿Ok? Entonces, la ciencia ha determinado que hay un ancestro común para todo el mundo. A esa señora la han llamado la Eva mitocondrial. Y según la genética, o según los genetistas, esta fue una mujer que según ellos vivió en África, en la evolución humana, y que correspondería al ancestro común más reciente femenino que poseía las mitocondrias de las cuales descienden todas las mitocondrias de la población humana actual. Entonces, al seguir la línea genealógica por vía materna de cada persona en el árbol genealógico de toda la humanidad, la Eva mitocondrial correspondería al antepasado femenino común que comparte toda la población de seres humanos, llamado según la ciencia Homo sapiens. Aun cuando esta teoría, escuchen bien, no puede descartar del todo la existencia de otras mujeres, sí afirma que hay un solo antepasado común para toda la humanidad. ¿Qué quiere esto decir? Que los 6.000 millones de personas o los 3.000 millones de personas que hay en el mundo hoy en día, 6.000 años más tarde, todos tuvieron su origen en esta mujer. Entonces, eso es bien importante para lo que dice nuestra Biblia. ¿Ok? Porque nuestra Biblia está siendo apoyada, lo que dice la Biblia está siendo apoyada por la ciencia. ¿Por qué una mujer? Porque las mitocondrias de las células, todo lo que es la parte mitocondrial de la célula, viene por herencia femenina, ¿ok? No por herencia masculina. Entonces, a través de eso, de lo que es la generación de células, la generación celular, se fue echando para atrás y se fue llegando,
o se llegó, mejor dicho, a esta conclusión. Una mujer, la madre, por llamarlo de alguna manera, de toda la generación de hoy en día. De toda la humanidad. De toda la humanidad, ¿ok? Eso no lo estoy inventando yo, eso es científico, está científicamente comprobado. Entonces, cualquier persona que le venga a usted con cualquier cuestión, usted le dice, investigue, busque en la ciencia. Todas las personas, todo el mundo tiene una sola madre y se llama la Eva mitocondrial. Ahora, como les dije anteriormente, es bien importante porque esta teoría no descarta la existencia de otras mujeres, pero sí dice que la Eva mitocondrial es el antepasado común para toda la humanidad. Entonces, es decir, que los datos de la Eva mitocondrial no obligan a la creencia de que solo había una mujer de la cual todos descendemos. En otras palabras, no prueba la Biblia, pero, y esto es un pero bien importante, es definitivamente bien consistente con lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si hubiera habido más de una Eva mitocondrial, ahí sí nosotros estuviéramos en problemas. O sea, se estuviera presentando un desafío bíblico, pues, porque nos estuvieran diciendo, no, mira, toda la humanidad desciende de fulana, sutana, perenceja y sutanena. No. Este experimento científico nos está diciendo que toda la humanidad desciende de una sola mujer. Resumiendo, estas investigaciones no descartan la existencia de otras mujeres, pero sí prueban que todos los seres humanos tenemos un antepasado común, la Eva mitocondrial. Basándose en la técnica del reloj molecular, y esto es bien importante, ¿ok? Las primeras investigaciones que se hicieron de esta Eva mitocondrial o de esta genética mitocondrial estimaban que este ancestro vivió hace aproximadamente 200.000 años. Y esto corroboraba los cálculos que fueron proyectados cuando la primera vez que se hizo esta investigación en el año 1987. Sin embargo, investigaciones más recientes, y por eso es que es impactante cómo a medida que la ciencia va aumentando, es como que se va, ¿cómo se dice? Narrowing. Se va como estrechando, vamos como llegando más al punto, ¿ok? Sí, entonces en investigaciones más recientes sobre el ADN mitocondrial, estas investigaciones apuntan a que habría que recalibrar el reloj de la humanidad. ¿Por qué? Porque todas estas investigaciones están apuntando, y ahora sí se está comprobando científicamente, que esta mujer existió hace apenas 6.000 años, no 100.000 años como habían dicho anteriormente. Entonces, en un artículo de Anne Gibbons, que se llama Calibrando el reloj mitocondrial, que fue publicado en el año 1998 por la American Association for the Advancement of Science, dice lo siguiente: independientemente de la causa, los evolucionistas están más preocupados con el efecto de una tasa de mutación más rápida. Los investigadores han calculado que la Eva mitocondrial, la mujer cuyo ADN mitocondrial fue el origen de todos los seres humanos, vivió hace unos 100.000 a 200.000 años en África. Pero usando el nuevo reloj, ella sería de apenas 6.000 años. Entonces, este estudio se basa sobre la teoría de que las sustituciones mutacionales del ADN mitocondrial de la Eva, de los creacionistas, debieron haber ocurrido más rápido que lo que dicen los evolucionistas. Vamos a poner esto en cristiano, en palabras más sencillas. Los primeros científicos que determinaron que esta mujer, la madre de toda la humanidad, fue o existió hace 100.000 años, lo hicieron en base al tiempo que dura la mutación de las células, ¿ok? Estimando que mutaban de una cierta manera cada generación de 40 años. Estos nuevos científicos han comprobado
que existe un rango de mutación celular mitocondrial más rápido. Y sacando las cuentas en base a esto que ellos han comprobado ahora, da 6.000 años. ¿No es esto increíble? Tremendo. Yes. Ahora, de acuerdo a una revisión de los datos, estos resultados recientes indicarían que esta señora vivió hace 6.000 años. Una cifra claramente incompatible con las actuales teorías de los orígenes humanos. Ahora, ¿qué quiere esto decir? Que la Tierra tiene, que la humanidad tiene solo 6.000 años. Sí y no. La humanidad actual tiene solo 6.000 años. Pero esto nos quiere decir que la Tierra tiene solo 6.000 años. No. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que la humanidad moderna, que proviene de un antepasado común que se llama la Eva mitocondrial, esta señora vivió hace tan solo 6.000 años. ¿Ok? Continuemos. La edad de nuestro planeta ha sido estimada en aproximadamente unos 4.500 millones de años. Y la edad del universo en aproximadamente unos 13.700 millones de años. Y la historia de nuestra humanidad actual, de Adán y Eva hasta la fecha, aproximadamente 6.000 años. Pero existe evidencia de animales, culturas y civilizaciones previas o preadámicas. Y esto no se contrapone a la Biblia. Porque de hecho la Biblia da un mínimo vistazo a ello. Pero la Biblia se concentra mucho más en narrar lo que es la historia de nuestra humanidad actual. ¿Ok? Yo creo que definitivamente pues Dios nos iba a poner a empezar que los dinosaurios, que la raza preadámica, que no sé qué. No. A Dios lo que le importaba más era y la humanidad actual. ¿Ok? Desde que Él mandó a Adán y Eva y Él estructuró el plan redentor de la humanidad. Entonces, como dato curioso, algunos textos mayas indican que el universo tiene una antigüedad de 16.700. Nosotros anteriormente veíamos, decía 13.700. ¿Ok? Entonces son 3.000 millones más de años que el estimado actual. Entonces, si bien es cierto que sus textos fueron en gran parte inspirados por ángeles caídos, los mismos que les enseñaron justamente, le dieron lo que es las medidas astronómicas, cómo hacer las pirámides, que fueron también además los mismos que le inspiraron a hacer los sacrificios humanos, ¿ok? Obviamente pues no se puede tomar la palabra de ellos como cierta todas las veces, sin embargo, es un dato bien curioso. Y esto es bien importante que nosotros, porque nosotros nos han querido vender la imagen de unas razas indígenas que estaban ahí golpeando piedras para hacer fuego. Por favor. O sea, el calendario maya es el calendario más accurate, más exacto. Actualizado. Exacto. Porque además mide al centímetro la rotación de los planetas, la rotación de las estrellas, las constelaciones, o sea, todo. Es una exactitud impresionante, ¿ok? Y fue hecho en una época donde no había ni remotamente los instrumentos ¿cómo se llama? De medición tan avanzados como los que hay ahora. Inclusive con los instrumentos que hay hoy en día, we are having hard time. Estamos teniendo dificultad para llegar al nivel de precisión que tenía esta gente. ¿Ok? Tristemente, porque entonces, como hemos hablado anteriormente, y como he predicado yo en muchas otras oportunidades, la ley de los espacios vacíos, eso fue un espacio que nosotros dejamos vacío. El diablo lo está usando. El diablo lo está además torciendo, ¿ok?
Porque entonces está el cristiano diciendo que eso es brujería, que eso es tabú, que eso no se toca, que no podemos ni siquiera hablar de eso. ¿Ok? Y adicionalmente, cuando hablamos de la ley de los espacios vacíos, o cuando hablamos, nosotros por ese mismo religiosidad, nosotros no nos preocupamos en aprender y en comprender quién le dio a esta gente esa información. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Ha venido con su cuento de los extraterrestres, porque entonces están los que no creen y están los que sí creen, pero se lo atribuyen a otras fuentes. Entonces está mucha gente esperando, wow, los extraterrestres, eso es lo máximo, sí hay extraterrestres, sí hay vida en otros planetas, de hecho fueron los que les enseñaron a los mayas todo esto. Señoras, señores, los extraterrestres no existen y el día que usted vea uno, bueno, repréndalo en el nombre de Jesús para que vea cómo sale corriendo. Son demonios. ¿Ok? Los extraterrestres son demonios. Seguimos. Entonces, en relación con los dinosaurios, obviamente es un hecho de que sí existieron y hay evidencia de ello. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Se han conseguido fósiles, se han conseguido osamentas, ¿ok? Pero es obvio además que corresponden a una edad previa a Adán y Eva. No son de nuestra era, no estuvieron jamás en el arca de Noé, ¿ok? El arca de Noé era un barquito chiquitico comparado para montar este montón de animales inmensos. Sin embargo, la Biblia sí nos menciona y nos describe en un par de ocasiones a dos seres, ¿ok? Que a todas luces pues, parecieran corresponderse a la era de los dinosaurios. Tal es el caso de Behemoth, mencionado en Job 40:15, que es un enorme animal con la cola del tamaño de cedro, ¿ok? Esa es la traducción literal, y al Leviatán, que menciona Job 41. ¿Ok? Entonces, veamos quién pudiera ser más o menos el animal que podríamos decir que es este Behemoth. Considerando la pista que nos da de que su cola es del tamaño de un cedro, y un cedro puede medir de 25 a 50 metros de altura, entonces, por ejemplo, el cedro del Líbano mide hasta unos 40 metros de altura. Entonces, uno de los dinosaurios más grandes de los que se puede reconstruir y estimar datos con base en los fósiles hallados es el no tan conocido Amphicoelias fragilimus, que se estima que llegó a medir unos 60 metros de largo y a pesar unas 155 toneladas. ¿Ok? Este es este jovencito que vemos aquí. Entonces, miren, comparado con un hombre, con un ser humano, el tamaño de este animal. Entonces la Biblia nos está hablando de un animal que tenía la cola tan larga como un cedro del Líbano. Entonces nos está hablando de que tenía la cola, que esa cola pudiese eventualmente medir entre 30 y 50 metros. ¿Ok? Entonces este animal que mide 60 metros, la cola, si usted lo compara, puede medir entre 30 y 40 metros. ¿Ok? También podemos ver cuadro comparativo de tamaños de los dinosaurios con un ser humano. No lo puedo leer. Pero allá están los nombres de los jovencitos. El rojo obviamente es el que acabamos de ver anteriormente. Y de todos esos animales pues hay fósiles y hay osamentas y hay... Ok, es algo que nosotros no podemos negar. Podemos... Job describe ahí una 40:15. Dice 40:15, dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, y él come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. ¿Qué tal? Y además nos dice que era herbívoro. Herbívoro, que solamente comía hierba. Como buey. Sí. Ok, entonces, y ese, ¿cómo se llama ese? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? El grandotote que es herbívoro que salía en Jurassic Park. Tiranosaurio.
No, no. Comía carne. Ese el tiranosaurio Rex come carne, carnívoro. Pero este grandotote era puro herbívoro. Porque además se ha determinado que es herbívoro. ¿Cuánto comería para estar así? Pero también había los que comían carne, chico. Este más chiquito, el verdecito, el tiranosaurio Rex. La hierba es diferente. Sí. ¿Ok? Aquí también vemos el cuadro comparativo de una ballena azul con otros animales preadámicos. La ballena azul mide aproximadamente unos 30 metros de largo. Preadámicos, o sea que estaban antes de Adán y Eva. Pero la ballena azul existe hoy en día. Sí. Ajá. ¿Ok? También el cocodrilo. Ya. Pero ese sí es preadámico. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a hablar del método de determinar la fecha, la data, que es el método del carbono 14. Yo en la clase pasada les hacía mención y nos reíamos porque a mí me daba mucha rabia, ¿no? Que alguien me viniera a decir que mi Biblia no sirve, que lo que dice es mentira porque había estos animales que se habían conseguido y que según el método este del carbono 14 se había determinado que tenían 200.000 años, 300.000 años. Me daba tanta rabia que yo decía, ese método no sirve, ese método es malo. Pero en realidad, pues, es científico, ¿ok? Y, ¿cómo funciona? Todos los organismos vivos, ¿cómo se llama? Procesan este carbono 14, ¿no? Y están incorporando carbono 14 a todo lo que es el funcionamiento biológico de los seres vivos. Entonces, cuando se muere lo que sea el organismo vivo del ser, deja de incorporar carbono 14. Y eso es como que si el reloj se para en ese momento. Entonces, en unos análisis científicos que hacen justamente de esta composición de carbono 14, pueden determinar la edad del fósil que están estudiando. ¿Ok? Hasta hace poco se había logrado determinar con una antigüedad de 35.000 años. Ya hoy en día se ha podido afinar un poco más el proceso y se ha podido determinar un rango más allá de una edad de hasta 45.000 años. Entonces, con este método del carbono 14, se pudo determinar la fecha de lo que llaman el mamut del Yuga, que dicen que tiene 40.000 años de edad. En el 2007, en el noroeste de Siberia, fue encontrado un bebé mamut, apodado Lyuba. Estaba congelado, casi en perfecto estado de conservación, y dado el mismo, y que aún tenía colágeno, su edad fue fechada en 40.000 años, utilizando el método del carbono 14. Les presento al bebé. ¿Okay? Este es el mamut Lyuba. Tiene 40.000 años. Hay uno más perfecto, yo se los mencioné la vez pasada, sí, y no se los puse la foto. Pero hay uno que consiguieron, también por ahí arriba. Este joven tiene 39.000 años de edad, fue descubierto también en Siberia, perfectamente conservado, tiene hasta pelo. Sí. Y el cerebro, todos los cortes, todo lo que estaba perfecto. Ese otro chiquito. Ese es otro bebé mamut. Me lo hubieran llevado al grupo y le corté el pelo. Y hubieras cobrado unos buenos reales, porque imagínate. Con la nieve. No, por los La años. nieve de la conserva. Sí. Pero claro, esto no fue algo que se murió y decayed, se descompuso. Fue algo muy inmediato. ¿Ok? Hay una huella gigante de hace 1.000 millones de años. Se fue encontrada hollada en una montaña de Cleveland National Forest, en Ramona, California. La huella está en granito, ¿ok? Y esto es lo que permite. Todos dirán, bueno, pero si el carbono 14 solamente me permite determinar cosas que tienen hasta 45.000 años, ¿cómo supimos que esto tiene 1.000 millones de años? Porque, de acuerdo con la geología, el granito se formó hace unos 1.200 millones de años. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos permite determinar la edad de esta huella.
Entonces, y esto se formó cuando partes de los actuales continentes de Norteamérica y Suramérica, India y Australia y Antártica chocaron para formar una gran masa continental. Vean el tamaño de la huella comparado con un pie. Oh, sí, eso lo vi. ¿Ok? Casi el tamaño del hombre. Yes. Ya. Imagínense el tamaño del dueño de ese pie. El profesor dejó impregnado la huella. Sí. Imagínense el tamaño del dueño del pie. Ok. Hay unas esferas. Yo busqué la foto. No lo sé. Ok, hay unas esferas que No se la vi. sí, ¿no? Que dice que tienen miles de millones de años. Es el artefacto más antiguo que se conoce, localizado en Sudáfrica. Okay, lo hallaron unos mineros y hallaron unos artefactos que no pueden ser formaciones naturales. ¿Por qué no pueden ser formaciones naturales? Porque primero son unas pequeñas esferas con ranuras concéntricas que están hechas de manera perfecta en la parte media de la esfera. Algunas con más ranuras, con más de una ranura, pero están todas perfectamente simétricas y de un material muy duro. Fue encontrado en un depósito mineral del periodo precámbrico, el cual estima la edad de tales esferas en unos 4.500 millones de años, la edad de la Tierra. ¿Ok? Definitivamente mucho antes de que existieran los dinosaurios. Estas son las famosas esferitas. Perfecto. Sí. Y además, hablaba algo del peso, que el peso es como, que parece que hubiese sido, la forma como mantiene el equilibrio, parece que hubiese sido hecho en un lugar donde hay gravedad cero. Pero ¿quién la hizo? Wow. Tuve que haber habido alguien que la hiciera. Pero no se sabe. Ok, hay vasijas metálicas de hace unos 600 millones de años. Ok, el reporte titulado Una reliquia de una era pasada apareció en la revista Scientific American del 5 de junio de 1852 en la página 298. Ok, esta es la vasija metálica de aproximadamente los 600. Eso tuvo que haber sido un ser humano que la hizo. Claro. Pero Diseño, el qué equipo bonito. para grabar. Ya, grabar y lo todo dice eso. Michael, el equipo para grabar eso. Eso no fue grabado con martillo y cincel. Entonces, de acuerdo con un estudio reciente del Departamento Geológico de los Estados Unidos, estas rocas donde se halló la vasija, ahora llamado conglomerado Roxbury, es precámbrico, de aproximadamente unos 600 millones de años. Por eso es que se le puede determinar la edad. Por lo tanto, corresponde a una era previa al Triásico, que es hace unos 240 millones de años, que es la era de los dinosaurios. También se consiguió una olla de hierro de 312 millones de años, ¿ok? En Oklahoma, Estados Unidos, donde usaba carbón para generar energía. Este señor, Frank Kenwood, comenta que tomó un pedazo de carbón que era demasiado grande para ser usado y lo rompió con un martillo, y en el centro del pedazo de carbón salió una olla. El carbón fue rastreado a la mina de carbón Wilburton, y de acuerdo con el Departamento de Estudios Geológicos de Oklahoma, esa olla o esa mina tiene 312 millones de años. ¿Okay? Hay un esqueleto humano de hace 1 millón de años. En 1913 el científico alemán Hans Reck encontró en Olduvia, George, Tanzania. ¿Okay? En esa época era una colonia llamada África Alemana del Este, un esqueleto completo de humano moderno en un estrato de 1.000 millones de años de antigüedad, generando décadas de controversia. ¿Okay? El esqueleto, ¿qué pasó aquí? Adelante. Pero no sé de qué manera. Ahí. No. No, más para. Ok. No me preguntes por qué razón todo esto se fue tan adelante. Ahí Ok, por ahí. estamos en el metro La olla. del carbono 14, el Ahí. esqueleto humano. Por ahí vamos. Ok,
indicando la antigüedad entre 1.150.000 a 1.700 años. Ok, ya vamos a entrar de lleno entonces lo que es la teoría del caos, porque hasta ahora, ¿qué hicimos? Nosotros pusimos la base para decir, bueno, efectivamente, hay ¿cómo se llama? Sustentación. Exacto, hay pruebas de que efectivamente existieron animales y existió una raza preadana. Por eso es que la tierra estaba desorganizada. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros vemos que hay pruebas de que existió efectivamente una raza preadámica, de que existieron animales preadámicos, cuando Dios nos dice que Él creó al mundo y creó a Adán y esto nada más tiene 6.000 años? Entonces vamos a ver qué pasó entre Génesis 1.1, ¿ok? Y Génesis 1.2. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces en Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, sin embargo, hay algunos que creen que la palabra estaba es una mala traducción, porque la palabra hebrea usada es hayá, lo cual significa convertirse o se convirtió. Entonces, así es como fue traducida en Génesis 19:26 para referirse a la mujer de Lot. Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió, se convirtió en estatua de sal. ¿Ok? Entonces nosotros estaríamos hablando, vamos un momentico allá, donde diría, en el principio creó Dios los cielos y la tierra se convirtió, se volvió en desordenada y vacía. ¿Ok? Sigamos. La frase desordenada y vacía son las palabras hebreas tohu y babohu. ¿Ok? Tohu significa confundida o en ruinas, arruinada. Otros significados también de esta palabra la traducen como lugar de caos. Y babohu significa desolada o destruida. Entonces, debido a que es poco probable que Dios haya construido o haya hecho o haya creado los cielos y la tierra y lo haya hecho arruinada y destruida, o que diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba confundida y desolada, estas palabras nos llevan a creer que este es el periodo de la caída de Lucifer. Job 38:7 dice que los hijos de Dios gritaban de gozo cuando la tierra fue creada. ¿Qué pasó entonces entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 que hizo que la tierra se volviera confundida, arruinada, desolada y destruida? Porque Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra en Job que los ángeles gritaban de gozo. Los ángeles no van a estar gritando de gozo si Dios creó una tierra desordenada, destruida, vacía, un lugar de caos, un lugar arruinado. Obviamente que no. ¿Ok? Entonces algo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. ¿Ok? Por tanto, algo o alguien parece haber dirigido, haber llevado la tierra a convertirse en eso, a ese estado. Asimismo, y esto es bien importante saberlo, Isaías 45:18 dice, Dios no creó la tierra en vano. ¿Ok? Todos hemos leído Isaías 45:18. Pero ¿qué tal la palabra hebrea que usaron en Isaías para describir que Dios no creó la tierra en vano? Es tohu. Es la misma palabra usada en Génesis 1.2. Es decir, que Dios no creó la tierra tohu. Dios no creó la tierra confundida y arruinada. ¿Ok? Génesis 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó tohu. La creó para ser habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces Dios dice Isaías
que Dios creó la tierra, no la creó desordenada, no la creó vacía, no la creó en vano, no la creó confundida, no la creó arruinada, la creó para ser habitada. Entonces, la Biblia no se contradice. Eso lo hemos aprendido y lo hemos estudiado desde hace 4 años. Estamos estudiando que la Biblia se para sola. Entonces, en estos versículos nos está diciendo que Dios no creó la tierra como dice Génesis 1.2. Dios la creó como dice Génesis 1.1. Entonces, ¿qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? ¿Cómo podemos nosotros saber qué ocurrió? ¿Qué provocó que la tierra se volviera de esa manera? ¿En qué parte de la Biblia nosotros podemos buscar una pista que nos hable de qué pudo haber pasado? Exactamente. Vamos a Jeremías 4.23. Jeremías 4.23 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba tohu y bohu. Es decir, Isaías dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. O como dice Génesis 1.2, desordenada y vacía. Versículo 24 dice: miré a los montes y he aquí que temblaban. Todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Vamos a desglosar este versículo. Cabe hacer notar que en estos capítulos, o en estos versículos, se presenta una analogía con la descripción que nosotros vemos en Génesis 1.2. Y además agrega otras observaciones bien interesantes. Dice: los montes temblaban, no había hombre, las aves se habían ido, el campo fértil era un desierto, las ciudades fueron destruidas y Dios estaba airado. Ok, ¿qué dice Génesis 1.2? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya va. Alguien que me lea nuevamente Génesis 1.2, un momento. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Okay. Pasemos entonces a la siguiente pista. ¿Okay? Cuando dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra Laila puede ser traducida como noche u oscuridad. Sin embargo, la palabra usada en Génesis 1.2 no es Laila, es Choshek, que se puede traducir como destrucción, miseria o maldad. Entonces tal vez no nos esté diciendo que las tinieblas, como... Eso es en hebreo. Eso es en hebreo. No nos está diciendo que las tinieblas como oscuridad estaba sobre la faz del abismo, sino que había destrucción, miseria o maldad. ¿Ok? Había algo mucho más profundo que una tierra en oscuridad y en tinieblas. Hay otro verso que también nos arroja una pista sobre la situación de la tierra en este punto, que hace referencia a lo que es la rebelión de Lucifer. Y esto lo encontramos en Isaías 14, versículo 13, o a partir del 13, donde dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Dios le dice a Satanás que él hizo temblar la tierra,
Él fue el responsable de que las ciudades fueran destruidas y puso al mundo como un desierto, todo lo cual pareciera ser bastante consistente con lo que nosotros vimos en Jeremías 4. Vamos un momento hasta Jeremías. Aquí está. Jeremías 4 nos dice que los montes temblaron, no había hombre, las aves se habían ido, el campo fértil era un desierto, las ciudades fueron destruidas y Dios está airado. ¿Ok? Eso es cuando nos dice que miré la tierra y he aquí que estaba tohu y babohu. Entonces, para Jeremías, una tierra tohu y babohu, desordenada y vacía, o desordenada y destruida, es con estas características. Los montes temblaron, no había hombre, las aves se habían ido, el campo fértil era un desierto, las ciudades fueron destruidas y Dios estaba airado. Entonces vamos más adelante a donde está Isaías, que nos dice exactamente lo mismo. Me pasé. Nos dice, ¿dónde estás? 14:13 Isaías y tú. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ah, pero es que esta cosa me pasa de a dos en un solo jalón. Aquí está. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Ahí vemos las 4 características de las cuales nos habla Jeremías. ¿Ok? Entonces Dios le dice a Satanás exactamente eso, que él hizo temblar la tierra y que él fue el responsable de todas esas características para ver una tierra tohu y babohu, como la vio Jeremías, como dice Génesis 1:2. ¿No? Es bueno que también veamos qué dicen los detractores de esta teoría. ¿Okay? Hay gente que dice que esta teoría es una locura, que no puede ser, que es mentira, ¿ok? Y esa gente que, ¿cómo se llama? Que enfrenta la teoría, más no da un razonamiento válido para decir otra cosa diferente. Entonces los detractores de esta teoría dicen que hay demasiados problemas con ella, porque uno de los problemas menores es que si algo importante hubiese ocurrido entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, Dios lo hubiera dicho. ¿Ok? No nos dejaría especular en ignorancia acerca de eventos tan importantes. Segundo, Génesis 1.31 dice que Dios declaró que su creación era buena, lo que ciertamente no hubiera podido decir, él no hubiera podido decir que su creación era buena si el mal ya hubiera entrado al mundo por medio de la caída de Satanás en el gap, entre 1.1 y 1.2. ¿Ok? Siguiendo la misma línea, si el registro de fósiles es la explicación de los millones de años del gap, eso significa que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento fueron comunes muchas edades antes de la caída de Adán. Pero entonces la Biblia nos dice que el pecado de Adán fue lo que introdujo la muerte y la enfermedad y el sufrimiento a toda vida, especialmente la vida humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5:12. Y adicionalmente ellos argumentan que Génesis 1.1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.2 nos informa que primeramente cuando Él creó la tierra estaba sin forma, vacía y oscura, no estaba terminada y aún no estaba habitada por criaturas. El resto de Génesis capítulo 1 nos dice cómo Dios corrigió el desorden, el vacío, la oscuridad en la tierra y la llenó con vida, belleza y bondad. Eso es lo que dicen los detractores de esta teoría. ¿Ok? Pero aun cuando los detractores de la teoría del gap argumentan que por Adán entró el pecado de la humanidad, se presume también que por causa de la caída del pecado de Lucifer, Dios juzgó toda la tierra. ¿Ok? ¿Qué clase de juicio fue este? Algunos de los que creen en la brecha piensan que Dios juzgó a la tierra con un terrible diluvio o con una inundación mundial, que no es la de Noé. Antes. Porque acuérdate que esto fue antes de Adán y Eva. Entonces, este no es el diluvio de Noé porque esto no sucedió sino hasta Génesis 6.8.
Se supone que este fue un diluvio anterior, que algunos han llamado el diluvio de Lucifer. Como resultado de este diluvio, todas las plantas y animales y organismos vivos que supuestamente vivían sobre la tierra en este tiempo, murieron repentinamente en ese juicio y fueron sepultados por el barro y se formaron muchos fósiles. ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas que se han visto? Exactamente. Entonces, ¿vivieron realmente plantas y animales en la tierra durante la brecha entre Génesis 1.1 y 1.2? Sí. ¿Es así como realmente se formaron los fósiles? ¿Cómo entró por primera vez la muerte en el mundo? Recuerde que las plantas no fueron creadas sino hasta el tercer día y los animales hasta los días 5 y 6, de acuerdo con Génesis capítulo 1. ¿Ok? Entonces, los estudiosos que apoyan, ya vimos los que refutan o rechazan esta teoría de la brecha. Los estudiosos que apoyan esta teoría dicen que la tierra llegó a estar desordenada y vacía como resultado del juicio de Dios sobre la tierra después del pecado de Lucifer. ¿Ok? Lucifer lo manda para abajo. Y Dios dice, tú eres el que hiciste esto, hiciste aquello. O sea, describe todas aquellas cosas que contribuyen a decir, a que Jeremías e Isaías digan que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Y Dios, que ya una vez lo había echado con todos los ángeles que dice que se fueron detrás de él, entonces ahora juzga la tierra por el pecado de Lucifer. Primero, ellos creen que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1.1 y esta era una creación perfecta. El pecado no había entrado aún en el universo. Segundo, ellos creen que Lucifer cayó en pecado, y eso lo vemos en Isaías 14, del 12 al 14, y el pecado entró al universo por primera vez. Este evento sucedió supuestamente durante la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Tercero, ellos creen que Dios juzgó a Satanás y como resultado de este terrible juicio, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Estamos recapitulando. En Isaías 34.11 y Jeremías 4.23 dice, donde estas dos palabras, desordenada y vacía, se usan para describir la destrucción y la desolación que siguió al juicio de Dios. Fíjense ustedes, esto es un ejemplo. Si ustedes tuvieran una casa en perfecto estado y vuelves luego de varios meses y la encuentras en pésimas condiciones, sucia, con las ventanas todas rotas, las tuberías rotas, agua derramada, llena de moho, lógicamente tú vas a concluir que aunque la casa estaba en perfectas condiciones, algo sucedió durante esos varios meses que tú estuviste fuera que hizo que la casa llegara a estar arruinada y destrozada. Entonces los que creen en la teoría de la brecha creen que Génesis 1.1 describe una tierra perfecta y luego en el intervalo sucedió la caída de Lucifer, el juicio de Dios, y esto es lo que hace que la tierra llegue a estar desordenada y vacía o arruinada. ¿Ok? Entonces Génesis 1.2 dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La Biblia a veces usa la palabra tinieblas para describir una condición de pecado, una condición pecaminosa. Y lo que yo les acabo de decir, la palabra que usa no es laila, no es la palabra hebrea que se usa para describir la oscuridad como tal, como ausencia de luz, sino lo usa la palabra, ¿cómo? Sí, la usa como Beshach, creo que es esa la palabra, que es una palabra que se utiliza para describir justamente esta situación. Por ejemplo, Juan 3, 19 y 20 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, son las tinieblas del pecado. ¿Ok? Y ahí están todos esos capítulos y versículos donde se hace referencia a esta acepción de la palabra tiniebla. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue juzgado por nuestros pecados? La palabra tinieblas en Génesis 1.2 describe el pecado y el juicio. Ok, los detractores de esta teoría se basan en que esta teoría no funciona debido a que el texto no menciona nada de que la tierra fuera destruida y reformada. Sin embargo, 2 de Pedro 3.5, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua.
La Nueva Traducción Viviente afirma que la tierra fue formada del agua, lo cual es una referencia a Génesis 1:7. Y esto fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. En el orden creador de Dios, el cual terminó con la creación de Adán. Esto dice que no existe algún indicativo de un mundo caído en el cual las personas preadámicas pudieron haber existido. ¿Okay? Eso es lo que dicen los detractores. Si hubiera habido una raza preadámica, esta no hubiera sido una raza humana, ya que el primer ser humano creado fue Adán. Pero en ningún lugar de las Escrituras se declara que existió una forma de personas biológicamente diferentes que no fueran humanos y que hubieran sido destruidos totalmente en algún tipo de juicio cataclísmico de parte de Dios. Por cierto, yo en estas cosas que estuve leyendo con respecto a lo que dice la ciencia, hay algunos científicos que son de la opinión de que el hombre de Neandertal no era humano. No era humano. Hay unos científicos que opinan que no era humano. La ciencia estima que los dinosaurios desaparecieron hace unos 65 millones de años a consecuencia de un cataclismo ocasionado por un cuerpo celeste que se estrelló contra la Tierra en el área de Yucatán, México, y lo han llamado el cráter de Chicxulub. Un estudio llevado a cabo por James Kennett de la Universidad de California en Santa Bárbara ha encontrado lo que parece ser evidencia de que un meteorito haya sido el causante de generar el periodo de Dryas reciente. El científico y su equipo hallaron vidrio derretido en varios lugares, el cual solo se pudo haber formado en altas temperaturas que habría provocado el impacto del meteorito. La evidencia hallada cubre una tercera parte del planeta. La comunidad científica lleva mucho tiempo, tratando de explicar, tratando de consolidar una teoría que explique la desaparición masiva de los dinosaurios hace millones de años. Ya en los años 80 se realizaron los primeros estudios sobre la hipótesis de que un meteorito de grandes dimensiones se había estrellado contra la Tierra hace 65 millones de años y había afectado cerca del 70% de las especies animales y vegetales del planeta. ¿Ok? En 1991 se descubre un gigantesco cráter de más de 200 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, México. Es lo que le acabo de decir, que se llamó el cráter de Chicxulub, y con esta evidencia la teoría del bólido catastrófico adquiría el rango principal. Es decir, que esta es la teoría que adquiere mayor peso y mayor validez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al estrellarse un meteorito contra la Tierra, ¿pero había encontrado otro que están diciendo en la India? ¿Otro hueco de eso? ¿Así? Pero como este cayó en el mar, ¿ok? Sí, por eso, en el mar también, imagínate. Entonces, obviamente, pues eso creó un tsunami. Imagínate la fuerza que tiene. Si dicen que un meteorito pequeño, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, tiene una fuerza de unos megatones como una bomba atómica, imagínense un meteorito que dejó un cráter de 200 kilómetros de diámetro, ¿ok? Y cayó en el mar. Entonces se dice que esa es la teoría que cobra mayor fuerza para poder explicar la desaparición de todas estas especies animales y humanas, entre comillas, de una manera rápida. Y esto, no solamente científico, esto ha aparecido en medios, ¿ok? Ahí vemos CNN, digo, un equipo de científicos ha llegado a la conclusión de que un asteroide gigante mató a los dinosaurios y la mayoría de otras especies en la Tierra hace más de 65 millones de años. Los investigadores analizan la evidencia y coincidieron que es compatible con una teoría de un solo impacto propuesto por primera vez hace 30 años como la causa de una destrucción masiva.
Mayo del 2016, científicos dicen, asteroide que extinguió a dinosaurios también afectó a criaturas del Polo Sur. Esto lo vemos en inglés, más o menos lo mismo. Creo que me comí uno. ¿No? Ok. Me hubiera jurado que había hecho otro, pero bueno. Ok, desde 1980. Pero qué broma con esto. Tiene un solo baile. Desde 1980 los científicos han reunido una cantidad abrumadora de evidencia que muestra un único asteroide de cerca de 6 millas de diámetro que viajaba alrededor de 43.000 millas por hora. ¿Okay? Chocó de golpe en el Golfo de México. Esto lo dijo Richard Norris, un paleooceanógrafo de la Universidad de California en San Diego. El impacto causó un cráter de 24 millas de profundidad y 125 millas de ancho, de acuerdo con Norris, que formó parte del equipo de investigación. El cráter fue descubierto en 1991 en la península de Yucatán. Dijeron los científicos que lo llamaron la prueba irrefutable que soporta la teoría del asteroide. Los investigadores querían resolver disputas sobre qué fue lo que mató a los dinosaurios. Algunas teorías sostienen que habría tomado muchos meteoritos para causar un evento tan catastrófico. Otra teoría rival sugirió que la extinción masiva fue el resultado de una erupción volcánica masiva en la India que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el impacto. Sin embargo, la evidencia muestra hasta ahora que uno de los impactos monstruosos causó la catástrofe ecológica, dijo Norris. Los datos en la ubicación del cráter mostraron roca con concentraciones de iridio y platino, que son característicos de las huellas químicas de un asteroide, dijo este señor Norris. Y entonces aquí tenemos la ubicación de donde cayó este meteorito. ¿Okay? Norris especula que tomó cerca de 15 millones de años antes de que el planeta y las especies que sobrevivieron comenzaran a recuperarse de los efectos que también destruyó el 70% de otras especies. Los científicos dicen que el impacto también causó un gran terremoto y consecuentes megatsunamis. La conclusión fue publicada en la revista Science. Así que con base en esta evidencia física y científica se puede concluir que la última era y civilización preadámica concluyó con la última era glaciar hace poco más de 11.000 años, es decir, 11.711 años, con un repentino cambio de clima. Así que con base en evidencia bíblica y científica, vemos que previo a Génesis 1-2 han habido varios miles de millones de años. Con base a esas evidencias, tenemos que hubo un periodo de unos 5.716 años entre que concluyó la última era preadámica, que es la última era del hielo, y la restauración y la recreación del mundo con Adán y con Eva y otros modelos de animales, dejando para la historia y los registros fósiles, mamíferos gigantes como el dormilón gigante, mastodontes, mamuts lanudos, rinocerontes lanudos que habitan en América del Norte, por ejemplo. O habitaban. Ok, aquí volvemos a ver el lugar donde cayó el impacto, donde impactó el meteorito. Vemos, ¿cómo se llama? El impacto inicial, aquí era donde quería llegar. Y esto más o menos es como todo lo que está en claro o en blanquito, se supone que es hasta donde llegó la inundación. Sin embargo, hay otro, no lo tengo aquí, hay otro mapa que indica que la inundación llegó mucho más allá. Y es bien importante, y eso no lo traje hoy, pero es bien importante, o cabe destacar, que en el Gran Cañón se han conseguido fósiles marinos, conchas marinas, como caracoles marinos. ¿Cómo llegaron ahí? No existía El Salvador. No, se lo comió.
Claro, porque fíjate, el Gran Cañón fue formado por agua, ¿ok? Pero el punto es que hay especies marinas. Entonces no fue agua fresh water, no fue agua dulce, sino que llegó a haber una inundación de agua marina en esa zona. Y una de las cosas que dice Génesis es que dice que Dios descubrió, o sea, Dios dijo, descúbrase lo seco, y separó las aguas de lo seco. Así que es bien importante que nosotros sepamos, ¿ok? Esta teoría. Porque la verdad es que a mí me molesta que me callen la boca cuando me vienen a decir que no, que la Biblia no es veraz porque la Tierra tiene más de 6.000 años. Algunos de el Gran Cañón piensa que fue debido a se llama el diluvio de Noé. Noé. Ya, pero no. No. Más bien. Porque es agua salada, es agua salada, no, perdón, especies marinas, fósiles de cositas marinas, especies marinas. Así que bueno, déjame cerrar la transmisión para entonces, si hay preguntas, ¿ok? Hacer nuestro Q&A session. Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Si tienen preguntas, dudas, no duden en contactarme, en enviarme un mensaje privado de Facebook, en mandarme un email a shofardemoed@yahoo.com. Estudien, no se queden con lo que yo les digo, no tomen la palabra que yo les digo, investiguen, escudriñen la palabra de Dios, escudriñen, investiguen, busquen y pidan al Espíritu Santo que les dé revelación. Así que los espero nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.